Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy les presentaremos cómo hacer un árbol de expansión. Somos Carolina Montañez, Randy Sánchez y Luis Carrión. A continuación les presentaremos la siguiente problemática. Una constructora necesita instalar tuberías de agua para un fraccionamiento, para lo que se necesita saber cuál sería la ruta más viable para economizar los gastos. Vamos a empezar por el nodo A. Este será nuestro punto de origen y lo pondremos en la tabla. Del nodo A vemos que salen tres rutas, del A al B, del A al C y del A al D. De estas tres rutas tenemos que escoger la ruta más corta. En este caso sería del A al D, que serían 4 kilómetros. Esta será nuestra primera ruta y lo pondremos en la tabla. Del lado derecho encontramos la distancia en kilómetros. Aquí iremos poniendo los kilómetros que vamos escogiendo dependiendo de la ruta más corta. Para empezar serían 4 kilómetros. Ya que tenemos nuestro primer perímetro, que en este caso sería del A al D, vemos cuáles rutas salen de estos, que sería del D al F, del D al C, del A al C y del A al B, que son 4 rutas. De esas 4 vemos cuál es la más corta. En este caso sería la del nodo D hacia el nodo C, la cual es de 3 kilómetros. A continuación la ponemos en la tabla. Nuestro nuevo perímetro sería del A al D y al C. Y nuevamente vemos las rutas que salen de este perímetro, que sería del D al F, del C al F, del C al G, del C al E, del C al B Y del A al B. En este caso son 5 rutas. De estas 5 rutas tenemos que escoger la más corta. Sería del nodo C al nodo B con una distancia de 1 kilómetro. A continuación lo pondremos en la tabla. Quedaría alrededor del A, del D, del C y del B. Vemos cuáles rutas salen de este nuevo perímetro, que serían del D al F, del C al F, del C al G, del C al E y del nodo B al nodo E. En este caso, la ruta más corta sería del nodo C al nodo E, con una distancia de 5 kilómetros. A continuación, lo pondremos en la tabla. Ahora, nuestro nuevo perímetro quedaría del A al D, al C, al B y al E. Vemos las nuevas rutas, que en este caso serían del E al G, del C al G, del D al F y del C al F. De estas rutas escogemos la más corta. En este caso sería el nodo E al nodo G con una distancia de 7 kilómetros. A continuación la pondremos en la tabla. Nuestro nuevo perímetro quedaría del A al D, al C, al B, al E y al G. Nuevamente checamos cuáles son las nuevas rutas que salen de este nuevo perímetro, que serían del G al H, del C al F, del D al F. De estas tres escogemos la más corta. En este caso sería del G al H, con una distancia de 2 kilómetros. A continuación la pondremos en la tabla. Ahora nuestro nuevo perímetro sería A, D, C, B, E, G y H. Checamos cuáles son las nuevas rutas, que serían las siguientes: del nodo C al F, del nodo D al F, del F al H. De estas tres rutas, la más corta sería H al F, la cual es de 3 kilómetros. A continuación, lo ponemos en la tabla. Este sería nuestro último nodo,
Para acabar, solamente sumamos la distancia de la tabla. Lo sumamos y nos da un total de 25 kilómetros. Ahora tenemos lo que es nuestro árbol ya resuelto, el cual decimos que va del A al D, del D al C, del C al B, del C al E, del E al G, del G al H y del H al F. Por ende, podemos eliminar las líneas que van del A al C, del A al B, del B al E, del C al F, del C al G y del D al F. Y tenemos así nuestro árbol ya resuelto. De esta manera sencilla podemos explicar y dar un claro ejemplo de cómo es que se resuelve un problema de árbol de expansión mínima, minimizando los costos en una red de distribución